Bienvenidos al Auditorio Nacional del Sodre. Es un gusto encontrarnos con ustedes. El Ballet Nacional del Sodre, bajo la dirección de Julio Boca, presenta en su temporada de ballet 2014 El Mesías. Y como es habitual, una hora antes de cada función, nos encontramos aquí para compartir una nueva charla del ciclo denominado Encuentros con el Público. Estos encuentros intentan aportar distintos elementos que ayuden a acercarnos a la obra, así como comprender el porqué de su trascendencia. Esta iniciativa es un trabajo conjunto entre la Fundación Pro Sodre, el País Cultural y el Auditorio Nacional del Sodre, con el apoyo del Hotel Orfeo. La charla estará a cargo de Lucía Chilibroste, profesora de Historia e investigadora de Historia de la Danza. La misma ha cursado sus estudios en la Universidad de la República, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Entre otras cosas, Lucía es colaboradora en temas de danza en el País Cultural, Danza Brasil y Danza Europa de Inglaterra, además de ser crítica invitada por Inglaterra a la selección de los 100 mejores bailarines de cada temporada. Esperamos disfruten de esta propuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. La idea es ir con esta charla hasta las 7:30 para que después tengan tiempo cada uno de llegar a sus asientos, leer su programa con tranquilidad. Bueno, como venimos acostumbrados ya desde hace 4 años, el Ballet Nacional del Sodre cada temporada va intercalando obras clásicas de repertorio con obras contemporáneas, como para acercarnos lo que es parte de ese repertorio clásico que bailan todas las compañías, así como otro repertorio de coreógrafos que están vivos, o es un poco como para ver qué está pasando con la danza hoy y cómo va evolucionando. Si alguien vio El Corsario, van a ver que esto es algo completamente diferente porque la danza va cambiando. Pasaron 150 años entre una obra y otra, entonces la danza va cambiando. Bueno, El Mesías es lo que venimos a ver, una obra que toma la música de Händel y es una coreografía de Mauricio Weinroth, un coreógrafo argentino muy reconocido. Si comenzamos por lo que le da el nombre a la coreografía, que es la música de Händel, pensemos que Händel es un compositor barroco, quizás uno de los mayores compositores de su época, contemporáneo a Bach, pero que quizás en su vida gozó de mayor prestigio que Bach. Beethoven lo llamaba a Händel como la verdad, que siempre había que inspirarse en Händel porque Händel era la esencia de la música. Haydn lo llamaba el gran maestro, el coloso le decían. Quizás a diferencia de Bach, mientras que Bach era un compositor más de escuela, su vida iba de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, Händel no, era un compositor cosmopolita, todo el tiempo se estaba moviendo, viajó por toda Europa. Miguel Garibaldi, que me ayudó mucho con esta obra, Miguel Garibaldi es un señor que trabaja en el Sodre, que sabe mucho de música, me decía como que Händel también le gustaba un poco hacerse ver, iba con su gran prestigio, con su gran calidad de artista, también buscando donde estaba el negocio, porque le gustaba gozar de todos esos beneficios que su capacidad artística le daba. Nacido en lo que es hoy Alemania, va a Italia, recorre gran parte de Europa, en Italia se apasiona con la ópera y llega en 1712 a Inglaterra. Y ahí se instala y va a hacer como su gran carrera. Inglaterra más hasta lo nacionaliza, lo adopta como uno de sus músicos nacionales. Llega a Inglaterra buscando entrar en el mercado de la ópera, era donde él quería entrar. Al principio le va bien, pensemos que en Inglaterra estaban los Hannover, que habían asumido hace poco esa corona que venía de lo que es hoy Alemania, habían llegado a Inglaterra, y le va bien con la ópera. Pero luego distintos reveses políticos, de críticos, de otros músicos que le boicoteaban los espectáculos, cuando él presentaba óperas le arrancaban los carteles, le llevó a ver que, bueno, que la ópera no tenía mucha cabida. Entonces decidió entrarse en otro género musical, que es el género del oratorio. El Mesías es un oratorio. ¿Qué es un oratorio? El oratorio es un género musical que surge a fines del Renacimiento, principios del Barroco, que surge junto con otros 2 géneros, que son la ópera, que todos conocemos lo que es la ópera, y junto con la cantata. Las cantatas son historias cantadas sin representación, y el oratorio son historias
cantadas con personajes y en un principio con representación, tenían movimiento escénico, lo que los diferenciaba, muy parecido a la ópera, lo que la diferenciaba de la ópera en un inicio era que los temas eran temas cristianos, los que se tomaba, y se representaban en los oratorios, que es el lugar dedicado a la oración, a las iglesias. Luego, Carissimi, un músico, le quita toda esa parte de movimiento escénico y los oratorios van a quedarse sin representación y solamente va a ser cantado y muchos cuentan una historia. Generalmente es el recitativo quien va contando la historia, después hay arias y coros. El oratorio es un género que sigue vivo aún hoy en día. Quizás uno de los últimos oratorios y más conocidos es uno que compuso Paul McCartney, el ex Beatle, en 1991, que es el oratorio a Liverpool, en el cual él cuenta su vida y la vida de Liverpool, porque luego, a partir del siglo XIX, ya no necesariamente tienen temas religiosos. En el oratorio, el Mesías, lo que va a hacer Händel es tomar fragmentos de la Biblia en la cual se anuncia la llegada del Mesías y sobre eso va a componer. Miguel Garibaldi me contaba que la mayoría de los oratorios de Händel tomaban temas del Antiguo Testamento, porque Händel, que estaba en Inglaterra y acogido, bien recibido en Inglaterra, quería como trazar un paralelismo entre lo que era el pueblo hebreo como el pueblo elegido y lo que en ese momento era Inglaterra, que era la nación más próspera. Pensemos que se va a Inglaterra porque en Inglaterra es donde está la revolución industrial a todo vapor, es la nación más rica del mundo, la que lleva la bandera. Entonces, por eso se va allí a buscar fortuna y por eso logra entonces con los oratorios adentrarse. Inglaterra, como decíamos, lo acoge, lo recibe como un compositor nacional, hasta es enterrado Händel en la abadía de Westminster, un honor casi que muy poco común para los que no son ingleses, y entonces tiene esa gran acogida. Ahora vamos a escuchar un fragmentito de lo que es el oratorio, cómo inicia, para ver lo que son las letras y ver cómo después Weinroth, el coreógrafo, toma eso para componer un ballet diferente a lo que hizo Händel. Oratorios. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad tiernamente a Jerusalén y anunciadle que su lucha ha terminado, que su inquietud le ha sido perdonada. La voz de aquel que calma en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad una calzada en el desierto para nuestro Dios. Vemos que es una letra tomada de Isaías, decimos que toma de diferentes libros de la Biblia, que siempre se está anunciando esta llegada del Mesías. Está dividido en tres el oratorio de Händel, una primera parte que es la anunciación y el nacimiento de Cristo, la pasión y la resurrección, y luego la última parte que es como ya el Cristo cuando anunciando la verdad. Händel va a tomar solamente la música de la primera parte y de la segunda, va a terminar la parte de la resurrección, del Aleluya, porque él siempre cuenta que esta obra nace en 1996. Él estaba viviendo en Canadá y trabajaba en el Ballet de Bélgica y le encargan una obra barroca. Tiene que estar relacionado con el barroco, porque iba a haber un programa relacionado al barroco. Entonces estaba en Canadá como pispeteando en qué se podía inspirar, una pintura, escuchando músicas, y va a una iglesia y escucha esta música y dice que se enamora apasionadamente, que le conmueve. Y él en ese momento estaba por cumplir 50 años. Y él dice que él estaba como en un momento de mucha felicidad, muy, muy contento con todo lo que había logrado, que estaba a la mitad de su vida, aunque ahora que tiene 67 años me decía,
Ahora creo que estoy a mitad de mi vida, no en el 50. Es una persona además muy extrovertida, Weinroth es muy así, dice, ahora estoy a los 60, en la mitad. Pero bueno, ahí estaba en la mitad y él quería agradecer a la vida lo que le había dado. Y monta una primera obra de unos 36 minutos en Bélgica, en una compañía clásica. Después, 2 años después, en el 98, lo llaman de Chile, del Ballet Nacional de Chile, que es una compañía contemporánea, para que también monte la obra, pero más extensa. Y ahí ya la monta de 1 hora y pico. Y después, en 1999, él asume la dirección del ballet del Teatro San Martín y ahí monta la versión definitiva. Insisto en que primero monta en una compañía clásica y después en una contemporánea, porque van a ver que la obra tiene un lenguaje en el cual mezcla perfectamente lo clásico con lo contemporáneo, no tiene un estilo definido de danza. Él mismo en su formación tuvo una formación clásica porque viene de la escuela del Colón. Vasil Tupin fue su maestro, un gran bailarín de los ballets rusos del Coronel de Basil. Y después Eda Eisenberg es su maestra de danza moderna. Entonces, él ya desde que se forma como bailarín conjuga esos dos lenguajes y en todas sus obras los mezcla perfectamente. Hay coreógrafos que no le gusta mezclar un lenguaje con otro y él sí, no tiene ningún drama. Weinroth siempre cuenta que él viene de una familia de origen judío. Sus padres nacieron en Polonia y se vienen de Polonia 2 meses antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los 7 hermanos de su padre y los 5 hermanos de su madre, sus primos, sus abuelos, todos mueren en el Holocausto. Y esto lo cuento porque él lo cuenta, pero además él cuenta que su vida, su niñez fue como un poco triste, porque era como vivir en ese hogar de 2 inmigrantes que llegaron a la Argentina. Él nace ya en la Argentina, igual que su hermana, pero en esa casa de grandes ausencias. Y donde lo que se esperaba de él era que siguiera el negocio del padre, que fuera comerciante como el padre. Y él tarde decide dedicarse a la danza y, como decíamos, entra a la Escuela del Colón, se dedica a la danza moderna y enseguida le va muy bien. Tiene una carrera meteórica. Weinroth tiene unas 44 obras que las ha montado en unas 50 compañías. Estamos hablando de un tipo que trabajó en Canadá, Bélgica, China, Turquía, Letonia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Se pasa viajando por el mundo, nunca está en Argentina. Bueno, está en el San Martín, pero todo el tiempo es invitado porque trabaja por todos lados y es una persona que ha sido muy creativa a lo largo de su vida. Ha tenido reconocimientos muy importantes, como por ejemplo el premio Benoit de la danza. Los premios Benoit se le llama como el Oscar de la danza, que sería el mayor reconocimiento que un bailarín o un coreógrafo puede tener. Y él fue nominado como coreógrafo 2 veces, y la última vez que lo nominaron fue ahora, el mes pasado, en mayo, que no lo ganó, pero digo, son 5 bailarines o 5 coreógrafos que se los nominan, y él ha estado 2 veces. Desde el 99 es coreógrafo del Teatro San Martín, que es un teatro de danza contemporánea muy importante, que es una gran vanguardia en la región. Entonces es un personaje muy reconocido, muy innovador, y es la 3ª vez que viene a trabajar a Uruguay con el cuerpo de baile del Sodre. Estuvo en el 2011 con un tranvía llamado Deseo en este teatro y en el 2003 con la consagración de la primavera en el teatro anterior, en la Nelly Goitiño. Como decíamos, esta obra surge cuando él estaba por cumplir 50 años y por esa vida que él tuvo, él quería como agradecer, quería que fuese una obra de agradecimiento. No hay una historia, no hay un tema, no va a representar lo que las letras que Händel seleccionó están en la obra, sino que son una sucesión de climas que a medida que va cambiando la música, los bailarines van expresando. Si pensamos qué marca o qué puede identificar a Weinroth, si tiene una marca como coreógrafo, a veces ustedes pueden mirar un ballet y si bien no saben ni de quién es esa obra, identificar por determinados movimientos, esto debe ser de Balanchine, debe ser de Bellart, y si no es de ese coreógrafo está inspirado en él, porque hay coreógrafos como que marcan cierta calidad de movimiento o cierta forma de bailar. Y Weinroth es un coreógrafo que tiene su marca. Hay diferentes cosas que lo permiten como identificarlo. Por un lado, él siempre toma obras con música muy fuerte.
Todas sus obras tienen una música, no son músicas neutras, son músicas que conmueven. Stravinsky, Shostakovich, Bela Bartók, Piazzolla, Janis Joplin, porque además toma todo rango de música. Händel, en este caso. Y toma esas músicas muy fuertes y exigen a todos sus bailarines que sean muy musicales. Van a ver cuando bailan que parece que van como siguiendo la música, porque les exige una musicalidad absoluta. A su vez, sus obras se pueden dividir como en obras con argumentos, obras a las que cuenta historias y obras abstractas. Dice que es un gran cuentista, le encanta contar historias. Ahora podemos ver unas imágenes que hay como ensayos del Ballet Carmen en el Teatro Colón y ensayos y fotos del tranvía llamado Deseo acá, que son dos ballets en los cuales cuenta historias. Montó La Tempestad de Shakespeare, Cuatro Janis para Joplin, Las 8 estaciones de Vivaldi. Insisto, tiene 44 obras. Además de tener esa gran cantidad de esas músicas fuertes, también él juega mucho en los grandes números. Todas sus obras siempre van a tener muchos bailarines en escena. Hay muchos solistas, muchos que hacen papeles principales, y él siempre dice un poco en broma que él prefiere tener muchos bailarines en la escena, porque en vez de que estén en los camarines hablando mal de él, los tiene ahí arriba del escenario ensayando y cansándolos para que no lo critiquen. Nureyev en la Ópera de París hacía lo mismo. Cuando Nureyev estuvo en la ópera, montó una cantidad de clásicos y a todos les agregó muchas danzas para varones, que los varones no bailaban tanto. Y cuando le preguntaban decía, lo mismo, yo tengo mitad de hombres y mitad de mujeres a la compañía. Y los hombres son duros, más vale los canso y los controlo. Entonces, van a ver que constantemente hay muchos bailarines que por momento aparecen todos en escena, después entran en dúos, en tríos, en octetos, y juegan mucho con eso de que salen y entran. Él se considera un coreógrafo barroco, que le gusta mucho todo ese movimiento, adora el movimiento por el movimiento. Hoy en día vemos que muchas veces la danza contemporánea juega hasta los silencios, al no moverse. Él adora el movimiento constante, es como muy fluido toda su danza. Juega mucho a su vez con los cánones. Por ejemplo, un bailarín hace una frase y la van copiando sucesivamente los demás bailarines. Eso en el Mesías se ve mucho, pero se ve en todas sus obras. Es un coreógrafo que para bailar sus obras se necesita por un lado una técnica muy fuerte. Puede ser tanto clásica como contemporánea. Sus obras la bailan compañías clásicas como compañías contemporáneas. Esta obra que la está bailando y el Sodre la bailó el San Martín, que es contemporánea, y la han bailado compañías clásicas y contemporáneas. Hay obras, por ejemplo, como el tranvía llamado Deseo, que se bailó acá, que, por ejemplo, las adapta. Acá las bailaban en zapatillas de punta, mientras que en Buenos Aires, la compañía era contemporánea, la bailaban en media punta. Pero juega con adaptarse a eso. También exige mucho a los bailarines una gran técnica. Son obras que exigen mucha fuerza. En el ballet clásico estamos acostumbrados a ver que, por ejemplo, el hombre es el que levanta a la mujer. Acá con Wainwright tenemos que hombres levantan a hombres, hombres levantan a mujeres, mujeres levantan a mujeres y mujeres levantan a hombres. Todo el tiempo juega con eso de los levantamientos. Juega mucho con los equilibrios, hay como muchas posturas de equilibrios jugados, que a veces uno se pone un poquito nervioso porque le gusta como tensionar con eso. Mucha fuerza, muchas posturas de fuerza. Y a su vez de exigirle a los bailarines una gran técnica, también les exige una gran exigencia artística. Tienen que estar como muy compenetrados con la obra, porque a su vez la mayoría de sus obras transmiten algo. O cuentan una historia con un mensaje, o acá que no se cuenta una historia, pero sí se transmiten sensaciones. Es una sucesión de sensaciones, no para en un minuto la obra, y todo el tiempo vamos como subiendo y bajando. Entonces, es importantísimo que los bailarines crean en lo que están haciendo para hacernos a nosotros realmente llegar esa idea. Yo les preguntaba además, bueno, pero ¿cómo hacen para lograr transmitir, para convencer a los bailarines que transmitan algo? Porque a su vez no tienen que contar la historia, porque a veces cuando uno tiene un personaje es más fácil
dicen los bailarines, yo repito. Claro, yo dice que cuando son un personaje es más fácil porque se compenetran en que son fulano y ahí actúan, pero acá al no tener como el vestuario del personaje, es como que están desnudos solitos con la música. Entonces, Sofía Saja, que es una bailarina, fue una bailarina de la compañía, hoy es la asistente de Julio Boca y fue una niña mimada de Weinroth, que la quería mucho en sus obras, decía que Mauricio no te da un personaje, te da un lineamiento de la coreografía, pero sí te da mucha libertad, como que les insiste a que se conecten con la música. Por eso a veces es bien diferente un reparto de otro, porque les da mucha libertad a cada bailarín que tenga como esa conexión con la música. El Mesías, como decimos, toma partes de la primera y de la segunda parte de la música de Händel. No quería Weinroth tomar de la tercera parte porque ella es una música como más trágica. Entonces él, como estaba en ese momento de felicidad, de alegría, de agradecimiento a la vida, quería terminar con el Aleluya. Se cuenta que el aleluya, en la tradición inglesa está la costumbre que cuando llega todos se ponen de pie. Cuando Garibaldi me contaba del por qué se ponían de pie, Garibaldi me contaba que Hugo Balso, el maestro que había sido maestro de Garibaldi, le decía que se ponen de pie porque la partitura original dura como 2 horas y media. Y cuando estaba el rey Jorge II, cuando llegó el momento del Aleluya, que es a la 1:30 más o menos de la obra, dijo, ¡ay, por fin terminó la obra! Y se paró, y como se paró el rey enseguida, todo el mundo enseguida, y bueno, y ahí queda la costumbre de que todo el mundo se pone de pie, aunque a la obra original le queda 1 hora más continúa 1 hora más. Para esta obra, Weinroth trabaja con Carlos Gallardo, que es el que hace la escenografía y los vestuarios. Van a ver que es una escenografía minimalista, que es un cielo puro. Weinroth quería que Gallardo le creara un cielo. Entonces es como, pero un cielo blanco, es todo blanco y lo único que cambia son las luces. Que es una coreografía muy minimalista que contrasta mucho con esa obra barroca. Gallardo fue la pareja artística y de la vida de Weinroth, fue su gran compañero, fue quien hizo la gran mayoría de sus obras, hasta el 2008 cuando muere en un accidente de tránsito, y bueno, ahora sigue trabajando Weinroth con otra gente. Y las luces las hace Elly Sirling, que también es una compañera de Weinroth, que está en esta obra desde el 99, y que van a ver que son mágicas a la hora de crear esas imágenes. Weinroth es un artista muy visual, juega mucho con las imágenes. En las obras que son con argumento eso es más visible, porque no sé, si alguien pudo ver, por ejemplo, un tranvía llamado Deseo, veíamos que y alguien había leído el libro, visto la película, cómo con movimientos creaba imágenes, te contaba la historia. Bueno, él es como decíamos, un gran cuentista, y si lo comparamos, yo ahora comparándolo con Händel, decía que Händel es señalado como un artista también muy visual, que Händel componía casi que como veía. Y ironía de la vida, Händel se queda ciego por las cataratas, igual que Bach, su contemporáneo. Y los dos son operados de las cataratas por el mismo médico, ninguno recupera la visión, y mientras que Bach muere a los 7 meses de que lo operan de las cataratas. Y no por consecuencia de la operación. Si bien nos podemos imaginar que una operación de cataratas en 1750 sería algo no muy simpático, muere pero no a consecuencia de las cataratas, pero Bach, aunque en ese tiempo que vivió después de la operación, siguió componiendo, dictándole a su hijo y a su yerno. Mientras que Händel, después que lo operan en el 52, vive 7 años más y no puede seguir componiendo. Es como que al perder la visión, al quedar ciego, pierde la capacidad de creación artística. Si bien sigue tocando, no compone más. Y Weinroth siempre juega con eso de crear imágenes. Esta es una obra, como decimos, la música es una música cristiana, pero él no quiere que su obra sea una obra religiosa, no quiere transmitir una sensación. Sí, quizás cierta espiritualidad, cierta religiosidad, porque vamos a ver que la música mismo y las imágenes transmiten como cierta, no sé, espiritualidad del alma, cierta cuestión así. Por más que en determinados momentos él juega con algunas imágenes. Quizás podamos reconocer en algún momento un Cristo crucificado, una piedad, un momento de la creación. Él juega
determinados momentos. Sin embargo, él me decía, si tú ves esas imágenes, perfecto, pero si no la ves, no importa, porque la idea no es que tú reconozcas algo, sino que te sientes y que abras tus sentidos a esa, que es como una poesía danzada, una sucesión de sensaciones que durante 1 hora y cuarto nos van llevando por diferentes estados anímicos, por de diferentes sensaciones. El otro día, justo hablando con Egon Friedler, que es fue un crítico del diario El País, mucho tiempo, un hombre que sabe mucho de danza, salió de la obra y quedó como extasiado, fascinado. Dice, esto es poesía danzada. Dice, es una maravilla, pero ahora hay que consultar con la almohada por qué es una maravilla. Porque es como que todo es lindo, pero uno después es difícil de racionalizar qué es lo que se está viendo. Insisto, lo que Weinroth, cuando yo le decía, bueno, quiere que le transmita algo a la gente, insistía en eso, en que la gente no espere reconocer nada, sino que se abra a las sensaciones. Él, como decimos, es muy visual y él dice que admira mucho la religión, pero por lo que la religión le ha dado al arte. Adora a Van der Weyden, al Giotto, todo lo que esa iconografía, esa simbología le ha aportado a las artes, pero no quiere dar un mensaje a la gente, sino que en ese momento fue como ese momento de plenitud de su vida, de agradecimiento, y eso fue lo que quiso dejar en esta obra, y los que les invita a ustedes entonces a que esta noche se sienten, disfruten y se dejen llevar por estos bailarines increíbles, esta escenografía, este vestuario y esta música que es sublime. Así que bueno, muchísimas gracias y que disfruten la función. Asuntos públicos, para conocer mejor. Para saber más.